Hola, ¿cómo están? Bien. Hola, buenas. Ay, señor Cata. Ay, perfecto. Eh, ahí está, Hola, ahí hola, está. ¿cómo andás? ¿Cómo le va? Muy bien, ¿y Muy vos? bien. ¿Me escuchás bien? Te escucho bárbaro. ¿Vos me escuchás bien? Sí, te escucho bien. Muy bien. ¿Cómo andas, Cata? Tanto tiempo que no nos veíamos. Sí, live, estaba pensando ahora, creo que desde pandemia no hacía uno. Claro, sí. Sí, desde pandemia no hacíamos nosotros, por lo menos, pero se hace pasado un montón de tiempo ya. Sí, sí, webinar sí, todos los que quieras, pero live Ah, bueno, Sabina, sí, hace ya hemos hecho 15. varios. Sí, bueno, ahí vi que se unió Bien. también Eduardo Baena de España. Hola, Edu. A ver qué caras Ah, muy conocidas voy bien. viendo por Mandamos acá. saludos. Sí, me dijo ayer que iba a avisar que de la charla. Está bueno Buenísimo. porque ahora empezamos a analizar desde otro punto de vista lo que es el tobillo y la rodilla, y las patologías o los diagnósticos que fuimos hablando o los que fui hablando a lo largo de todo el mes de febrero y parte de marzo fui subiendo y viste diferentes posteos que voy haciendo de diferentes zonas del cuerpo. Nada, y me preguntaron muchísimo sobre rodilla y tobillo. Y me parecía perfecto poder hablarlo con vos porque sos una experta de la zona, sabés el movimiento, conocés el movimiento y está bueno poder eh, explicarlo en forma simple, cómo se mueve el pie, que es fundamental porque muchas veces el concepto de pie plano, pie cabo se tiene como medio perdido, cómo se mueve el tobillo y cómo se mueve la tibia y cómo se mueve la rodilla. Entonces, teniendo en cuenta eso, de ahí ya sacás todas las patologías o de los diagnósticos que nosotros conocemos, cualquier tendinitis, cualquier esguince, cualquier dolor, inflamación, salen todas, los itis salen todos. Así que Tal cual. nada, Y para los que no te conocen, que presentate. me presento yo. Bueno, soy ingeniera biomédica, trabajo hace más de 15 años en el área de biomecánica. Em, Específicamente, bueno, he trabajado en biomecánica desde la cinemática, electromiografía, todo, pero ahora estoy un poco más enfocada a lo que es el análisis de presiones plantares o baropometría y de ahí derivar hacia un análisis integral del paciente, ¿no? Un análisis completo. em, y, y ¿qué más? Bueno, creo que ya va surgiendo, no sé qué más, cómo más presentarme, pero bueno, Sensor Médica de Está perfecto. Italia, está ahorita en España, de una vez. Pido disculpas, sí, en un segundo me va a tocar. Tengo un par de mellizas chiquititas de 5 meses, están dormidas, pero cruzando los dedos siguen dormidas. En caso tal, nada, levanto la camarita y seguimos la conversación sin problema No hay alguno. problema, no hay problema. Bien, excelente presentación. Ahí para los que no saben, también lo pongo un poco en contexto. Cata y yo nos conocimos hace ya varios años, no me acuerdo si fue en el 2010 y algo, 2019, 2018, nos conocimos en Colombia en un congreso, que ahí, bueno, yo justamente adquirí una de las plataformas para hacer las evaluaciones de marcha. Y nada, de ahí pegamos buena onda con ella, con Martín, y nada, saliendo de forma natural todas las charlas, los eventos, los contactos, los conocimientos. Nada, me pareció que era acertado poder hacerlo con vos esta charla. Y nada,
¿qué tenés para contar o qué tenés para decir de lo que es el pie? Vamos a empezar por el pie, que vamos a empezar de abajo para arriba, para que la gente entienda de cómo se mueve el pie. Bueno, vamos a intentar hacerlo simple, sencillo, aunque sin imágenes, pero hay una forma muy, creo que muy sencilla de empezar, ¿sí? Empecemos porque los pies son la base de sustentación del cuerpo, ¿sí? Y a partir de ahí, pues, es la primera estructura que está en contacto con la superficie, así que todas estas piernas tiene mucha incidencia en el movimiento, en cómo se deriva el movimiento de manera ascendente, ¿no? De rodilla, cadera, columna, etcétera. Entonces, muchas alteraciones de los pies, pues van a tener una repercusión grande en el resto de eh, articulaciones, etcétera. Partamos de la base también de que el tobillo es una palanca de segundo género, ¿sí? Va uniendo, si es posible que nos vaya comentando, podemos ver en vivo lo que van escribiendo, ¿no? Sí, Un poco sí, 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 de, yo te lo anoto y después te lo paso. dale, qué profesiones, así también vemos si está muy sencillo, muy complicada la explicación, lo importante es que este espacio pues se presta para que nos hagan preguntas y podamos resolverlas en tiempo real. Ujú. Al ser una palanca de segundo género, em, es una palanca de fuerza, ¿sí? Hay tres tipos de palanca corporales, palanca de fuerza, de equilibrio y de velocidad. Es una palanca de fuerza porque justo son los encargados de elevar, o sea, sostener todo el peso corporal y permitir el avance, ¿no? La propulsión, etcétera. ¿Y qué palancas de fuerza, como para que nos hagamos una ilustración y sea más fácil de entender? Una carretilla, ¿se le dice así en Argentina también? Sí, la Ok. carretilla. La carretilla, el peso, que es lo que está dentro de la carretilla, imaginémonos que es nuestro peso corporal que pasa más o menos por desciende desde el maléolo hasta abajo, ¿no? Luego, el fulcro, que sería la llantita adelante, serían como los metatarsos, ¿ok? Y de donde levantamos la carretilla, o sea, el encargado de hacer esa fuerza para levantar todo ese peso, sería los gemelos, ¿ok? Entonces, cuando alguna de estas tres estructuras falla, pues vamos a tener problemas y compensaciones con otro tipo de músculos, etcétera, para poder llevar a cabo sobre todo este movimiento básico que es la propulsión. Ujú. Otro de los conceptos también muy importantes para que empezamos a unir estos cabos de cómo analizar la biomecánica del pie, etcétera, son los tipos de movimiento que existen, ¿sí? Que tiene cada uno. El pie, el movimiento es tipo bisagra, o sea, permite un grado de libertad de movimiento. Entonces, en el plano sagital tenemos lo que es la flexión dorsal y plantar, o dorsiflexión y plantiflexión. En el plano frontal tenemos la abducción y la aducción. No, ese sería en el plano coronal, perdón, que sería lo mismo de rotación interna y externa, ¿no? Abducción como rotación externa, abre, y aducción como rotación interna. Y en el plano frontal la inversión y la eversión, ¿sí? Sí. Sin embargo, también hay movimientos que se llaman movimientos triplanares que combinan estos tres movimientos, que sería la pronación y la supinación. Este es el Eh, importante, o sea, o de los más importantes. exacto. Que además Ujú. son dos términos que se han satanizado un poco, ¿no? En el mundo sobre todo deportivo. Hemos visto que incluso las casas deportivas para vender los calzados para pronadores y supinadores, pues se plantean como los peores enemigos del atletismo y por eso justifica el pago de una zapatilla un poco más costosa. Cuando en realidad son movimientos fisiológicos que son necesarios. Es justo lo que permite que ahí va otro concepto que quiero que tengamos en cuenta y es que el pie debe ser flexible, fuerte y se me olvidó el tercero, ayúdame. Y elástico, Móvil. ahí va. Eh, Entonces,
Por eso, si pensamos, por ejemplo, en estructuras que soportan grandes cantidades de peso, son los puentes, ¿no? Pensemos a nivel arquitectónico. Los puentes pasan una cantidad de carros todos los días, son los que nos ayudan a distribuir esa carga de una manera en que soporta. Ahora, ese mismo puente, el arco, por ejemplo, longitudinal, nos ayuda. Ahí va la primera. Perdón, un segundo. Levantamos la Es la cámara. parte de la madre, no pasa nada. Ella quiere acompañar a mami. Me parece muy bien. Empezar a hacer los vivos de temprano, de muy chiquita. Sí, desde recién nacida hicimos un webinar con Fernando, que también vi que estaba conectado. Bueno, entonces, que no se me despierte la otra porque así me toca moverme del lugar. Se Les, complica. dec- sí, les decía que, por ejemplo, el arco, bueno, fuerte, flexible o... O ¿Por qué? elástico. Porque debe, Ujú. exacto. Por un lado, pues debe adaptarse a las diferentes superficies, ¿cierto? Fuerte, ya dijimos por qué, porque tiene que soportar el peso corporal. Y, sí, bien. Bueno, acá el apoyo. Em, entonces, uniendo todos estos factores, decíamos que la pronación y la supinación, volviendo al punto que me estaba perdiendo, son movimientos fisiológicos que se necesitan, ¿no? Porque por un lado, por ejemplo, si no sé si alcancemos o si sea tan fácil de explicarlo verbalmente, pero tenemos lo que es el mecanismo de Windlast, que es el que también encargado de esta parte, el pie es encargado de, es la primera estructura encargada de la absorción de la carga, ¿cierto? Y de La respuesta. restituir la energía de la respuesta, exacto. Entonces, de ahí que sea tan importante permitirle esa flexibilidad también al pie. Cuando se restringe, se bloquea, o con una ortesis plantar inadecuada, o cuando hay un pie muy rígido, que no tiene este movimiento fisiológico, pues de ahí entonces pasa lo que decíamos en un principio, todas estas compensaciones, la rodilla empieza a compensar, empieza a absorber más carga y empiezan a darse una cantidad de lesiones que ya vamos a seguir ahondando un poco más en esto. De ahí, bueno, ayúdame a complementar, a ver qué más se me va escapando. Primero, no, no, primero quería que vos expliques así bien, como lo hiciste, bien detallado y fácil, como para que la gente lo entienda, de que el pie es una estructura que se adapta tanto con toda la carga para arriba como todo lo que se va a pisar justamente. Por eso los dedos tienen esa facilidad de expandirse, porque tienen la posibilidad de adaptarse a un piso irregular, a un piso liso, a un piso mojado, a un piso... no tiene problema, se adapta. Ahora. Nosotros acá estamos, o Bocata está describiendo lo que es el pie en su estado normal. Y esto que vos planteabas de que se tiene un poco endemonizado al pobre pie plano, de pie cabo, o al pronación o a supinación, acá lo que se tiene que entender es que una persona no tiene o pie cabo, o pie plano, o pie neutro. Puede tener dos tipos de pie distintos porque son cadenas musculares que no van a ser idénticas unas a las otras. Entonces, cuando uno, en el caso de comprarse un par de zapatillas, tener en cuenta que la pisada no es la misma para arrancar. O sea, si tiene la pisada similar, perfecto. Ahora, generalmente, prácticamente la gran mayoría, la gente no tiene el mismo pie o la misma pisada. Entonces, si se van a hacer algún tipo de estudio de evaluación de marcha, está bueno saberlo eso, más allá que se pongan o no ortesis plantares, pero sí que tengan en cuenta qué tipo de pisada tienen, porque en base a eso van a surgir las respuestas del cuerpo, porque si yo puedo tener en el pie derecho pie cabo, en el pie izquierdo con más pronación. Entonces, si yo tengo más pronación, que es como lo que se conoce más pie plano, las respuestas hacia el tobillo y a la rodilla son distintas. Absolutamente. Y otra cosa también muy importante es que una cosa es la valoración en estático y otra cosa es cómo se comporta luego ese pie, ¿no? Porque el pie cabo no necesariamente todos los pie cabos supinan, hay pies cabos que hiperpronan. Decíamos que
son dos términos, claro, cuando existe una hiperpronación o una hipersupinación, ahí sí estamos hablando de una alteración que va a tener consecuencias, pero la pronación dentro de su rango fisiológico normal es necesaria, ¿no? Otro concepto, me quedé con el arco longitudinal interno. El arco longitudinal, el arco externo, por ejemplo, cumple la función de soporte del peso corporal. El arco transverso, por ejemplo, cumple la función de estabilizar. Entonces está bueno saber cuál es la función de cada uno y cuáles son estos movimientos para empezar a desmenuzar, como armar este rompecabezas y darnos cuenta qué es lo que está fallando y qué consecuencias puede traer. Y lo que decía, sí, no solamente que son diferentes los dos pies, si miramos nuestras dos manos, tienen diferencias, el ser humano no es perfectamente simétrico y mucho menos en su estadio funcional, ¿ok? Porque, por ejemplo, y puede ser que ni siquiera sea el pie el encargado, o sea, que estáticamente se Ahí mueva va. el pie igual, pero ¿qué pasa? Que hay una debilidad del glúteo medio que ayuda a que de manera descendente haya una hiperpronación porque desciende esa hemipelvis, se genera un lleno valgo, el pie tiende a hiperpronar y resulta que el problema no viene del pie, viene desde arriba. Bien, Entonces, de ahí, y ahí hago la aclaración esta de que está justamente, cuando ella habla del hipervalgo o hipervaro, lo que fuese, las terminologías son, la rodilla se va para adentro, hay debilidad del glúteo y la rodilla se va para adentro. Entonces, lo que pasa es que el pie hace este movimiento por compensación, no porque tengo pie plano y me van a mandar plantillas. Entonces, cuando me ponen una ortesis plantar, teniendo en cuenta que puedo tener una debilidad del glúteo medio, lo que va a terminar generando es la mayor compensación en la rodilla. Y ahí es donde sí, generalmente, no siempre, pero generalmente se dan las lesiones más conocidas del menisco y ligamento cruzado o ligamento lateral interno. exacto. De ahí la importancia de contar también con herramientas tecnológicas para poder hacer una valoración, porque subjetivamente es casi imposible registrar toda la información que habría que registrar en una valoración, ¿sí? Depende mucho de la experticia del profesional, pero aún así consideremos que el ojo humano alcanza a ver 60 cuadros por segundo aproximadamente. Cuando tenemos un equipo o al menos una cámara que ya nos registra 250 hercios, 240 cuadros por segundo, 400, pues tenemos la posibilidad no solo de repetir este video, pausar, medir, darnos cuenta justo en qué fase se está dando esta desviación, esta alteración, si es en el contacto inicial, si es un poco en la respuesta a la carga, si es en el prebalanceo, en cuáles de las fases del ciclo de la marcha se está dando para también ver cómo puede esto afectar, cómo puede estar relacionado con el factor mecánico asociado a su lesión, ¿sí? Entonces, una cámara, sea el celular, sea hoy por hoy creo que todos tenemos celular con cámara, por mala que sea, va a tener más cuadros por segundo que el ojo. Eh, una plataforma de presiones plantares ideal porque también nos está registrando el centro de presión y cómo se mueve, que eso no se puede visualizar con el ojo, ni poniendo al paciente a caminar sobre nosotros, pudiéramos identificar cómo se está dando esta trayectoria del centro de presión, que nos da muchísima información, muchísima, no solamente en cuanto a si hay hiperpronación, si empieza muy hacia adentro, si se va muy hacia afuera, también, por ejemplo, dónde inicia la trayectoria del centro de presión. Cuando hay un Ujú. acortamiento de la musculatura posterior, una alteración del sistema aquileo-calcáneo plantar, o una debilidad misma incluso del tibial anterior, o una deformidad en flexión de rodilla, cualquiera de todas estas, y el pie no inicia el contacto inicial desde el talón, sino un poquito más adelante, casi como si fuera un comportamiento planta-planta, vemos como todo esto tiene repercusiones y el paciente resulta que solamente vino por una metatarsalgia, ¿no? Pero después empieza a darse cuenta que tenía una lumbalgia, pero crónica de hace siglos, y nunca se le ocurrió que podía venir asociada con esto, ¿no? Entonces, ahí van las cadenas musculares y ahí tú eres el más experto para que nos complementes esta idea. Bien, no, ahora voy a hacer como una transición a la parte de patologías, así como para que también se vaya entendiendo esto que fuiste explicando muy bien, que
es importante entender la relación desde lo que es de la parte más inferior a la parte superior. O sea, muchas de las cosas que fuiste nombrando, que las veo muy seguido cuando tengo consultas o los pacientes vienen a la sesión, pero también es entender que desde la cabeza, y cuando hablo de cabeza hablo de los sentidos, ya sea vestibular, vista, boca, también condiciona la descarga de peso del pie. Por ejemplo, ayer cuando estábamos hablando con Eduardo, le mostraba justamente dentro de la evaluación que estábamos haciendo de lo que vendría a ser el del centro de gravedad, se notaba que desde la descarga de peso había mucha más descarga de peso del lado izquierdo. Entonces, acá, ¿qué es lo que nosotros tenemos que ver? Digo, si yo miro desde la evaluación con la plataforma de presión y yo estoy viendo que descarga más peso del lado izquierdo, entonces lo que voy a pensar primeramente es, le voy a poner un realce del lado izquierdo porque está descargando más peso, pero en realidad era una compensación del lado derecho. Entonces vos veías el eje y la cabeza estaba corrida hacia la derecha. Entonces, también eso es importante, poder tener una valoración o tener una evaluación integral, poder ver desde la cabeza hasta abajo, entender al paciente, porque realmente ahí vamos a entender si le hay que poner una ortesis, si hay que hacer una terapia manual, si hay que cambiar la alimentación, si hay que, o sea, tener más opciones en la mesa para ser más objetivo a la hora de plantear un tratamiento, porque muchas veces lo que termina pasando es que los tratamientos son ineficientes o no alcanzan o se suele repetir constantemente el mismo síntoma. Y acá creo que es lo que más importa o lo que yo quería como hacer hincapié. Los dos, vos y yo tuvimos lesiones eh, con cirugía en la rodilla y lesión de lumbares y molestias que al principio por ahí nosotros no lo relacionábamos y aparecían todos estos tipos de síntomas. Inflamación puede aparecer, ya sea en una metatarsalgia, puede aparecer un esguince de tobillo, puede aparecer un esguince de rodilla, puede aparecer una inflamación de rodilla sin la descarga de peso, puede aparecer una inflamación del Aquiles, puede aparecer una inflamación de los peroneos, del tibial anterior, del rotuliano, del isquiotibial. Mirá todas o del sartorio, o del recto, o la pata de ganso. Mirá todas las inflamaciones que traemos a colación o que pueden llegar a ser o aparecer producto de si el pie no es elástico, móvil, resistente, si el movimiento del tobillo no es correcto, si ahí tengo una debilidad del glúteo medio debido a un pinzamiento lumbar, o si tengo una debilidad del glúteo medio debido a una inflamación intestinal producto de una mala alimentación, si tengo un acortamiento de una cadena muscular, ¿qué me va a generar? Bueno, todo esto viene de la mano. Entonces, yo preguntaba en la semana qué tipo de pregunta estaría bueno para hacer, y esto es algo como que quiero dejarlo como claro. Todas las inflamaciones de los tendones vienen por dos motivos. Uno va a ser la mala alimentación, que tenemos más un proceso inflamatorio. Voy a dejarlo ahí. Por el otro lado, lo que viene es una mala alineación postural. Entonces, ¿puedo tener un esguince curado, esguince de tobillo mal curado? Sí. ¿Puedo tener una habilidad de glúteo medio, lo cual me esté generando mucha presión en la cara interna de la rodilla y me queda expuesto el ligamento, el menisco y el ligamento cruzado? Sí. ¿Me puede pasar que tengo, como vos mencionabas, que cuando yo camino, en lugar de apoyar el talón, estoy apoyando el metatarso, que vendría a ser esta parte? ¿Me puede generar un acortamiento de cadena muscular y una inflamación del tendón de Aquiles? Sí. Y vos fíjate que la valoración, repito, hay que hacerla como completa y quien tenga la posibilidad de tener equipos como los que mencionaste, la presión de las plataformas, la presión de la pisada, más tengan otro tipo de estudios que lo puedan hacer a través del celular, un escáner, lectores, sensores, el nombre que quieran, lo importante es interpretar a la persona general. Sí, definitivamente a ver, no es moda el tema del análisis integral. Al final, mm, repercute en todo, repercute en el beneficio del paciente porque va a ser mucho más eficiente el tratamiento para poder abordarlo
de todos los aspectos posibles y repercute en el profesional, porque ese va a ser un paciente que va a decir, mira, llevaba tantos años con este problema, fui aquí, me plantearon este tratamiento y me funcionó. Em, Tener una buena higiene postural no es fácil. Creo que hoy lo más común es que encontremos en la calle, por el mismo uso del celular, por cualquier cantidad de situaciones, el tema de la postura es complicado, ¿cierto? Porque no es algo que se Ahí, corrige con... mm, Sí. no, perdón, que te corte. Ahí quería hacer una aclaración porque lo he leído muchas veces, me lo han preguntado muchas veces. Cuando uno dice parate derecho, lo primero que la gente hace es esto, saca pecho. Porque eso ya es como una creencia popular, es una frase hecha, y no es solamente acá en Argentina, lo hacen en todos lados. Cada vez que vos decís parate derecho, hacen ese movimiento. Entonces, acá lo que hay que tener en cuenta es esto. Yo sí, estéticamente hablando, no tengo una linda postura, pero funcionalmente soy un 10, no tengo un dolor, o estéticamente vos me ves todo derecho y abierto de pecho, pero si levanto el brazo se me luxa o tengo tendinitis a repetición o tengo lumbalgias. Acá lo que tenemos que tener en cuenta, que también lo hablé con varios médicos, la postura, tanto y en cuanto vos seas funcional, lo estético, no te preocupes, porque el cuerpo necesita, necesita ese cuerpo que estéticamente ahorres energía, pero funcionalmente servís, sos un 10. Lo que pasa es que cuando uno quiere forzar constantemente esto de ponerse tipo un arnés acá que se pone en la espalda, o que se ponen las fajas en lumbares para mantenerse derecho, yo no soy partidario de eso. ¿Por qué? Para mí genera más lesión eso. ¿Por qué? Porque estás generando un bloqueo en lugar de que el cuerpo necesita descansar, gasto menos energía y cuando ejecuto el movimiento, funciono. Ahora, si yo gasto menos energía, que esto pasa generalmente en las personas mayores o personas que son más sedentarias, gastan poca energía y se quieren mover, pero el cuerpo no los deja, ahí aparecen las lesiones. Tocaste un concepto supremamente importante y es el que resume todo, el objetivo de todo análisis biomecánico, en realidad. Es, Se basa en analizar el gasto energético, ¿sí? Sí. No se trata de la normalidad, cuál es la presión plantar ideal, cuál es el rango de movimiento ideal en dinámico, cuál es el ángulo perfecto, el porcentaje de pronación o de supinación permitido. Se trata de ver si funcionalmente es eficiente ese movimiento que se está ejecutando. Y eso se traduce en el gasto energético, que ¿qué es? ¿Cuánta energía yo gasto realizando ese movimiento, ejecutando ese movimiento? Si me demanda mucha energía, no estoy siendo eficiente. Si me demanda poca energía, pues voy a poder hacerlo por un tiempo más prolongado. Que esto empezó, toda esta tendencia, o sí, a evidenciarse mucho en el área deportiva, pero luego se traduce en el día a día, Sí. en todo, en nuestro quehacer. Si es una persona que dice, yo soy secretaria, tengo que estar sentada todo el tiempo, pero mm, hablando no solo de movimientos, sí, también de postura, ¿no? Y dice, no, pero ya me canso en esa posición sentada. Bueno, habría que revisar qué está pasando ahí. O si es una persona que necesita caminar todo el día y no soporta caminar más por el calzado, por X o Y motivo, no está siendo eficiente. Y en deporte, bueno, al final se traduce en medallas, en marcas, es como mucho más evidente el resultado, ¿cierto? De hecho, Ujú. eh, aquí cuento, yo practiqué triatlón y me acuerdo que yo le decía a mi entrenador, yo le decía, Juanca, yo soy muy mala corriendo, o sea, ¿yo por qué soy tan lenta? Porque yo en esa época era muy flaquita y uno cree que por ser delgado, pues como que va a correr más rápido, ¿no? Y entraba gente o chicas un poco bastante más gruesitas que yo y me daban tres vueltas y yo no podía creerlo que fuera tan mala corriendo. Y él se reía. Pero luego yo me hice un análisis y dije, Dios mío, no puede ser que yo camine tan mal y que corra peor todavía. Eso es Y importante saberlo.
Tremendo. Y bueno, del equipo pues de profesionales que lideraban este grupo de triatlón, que con ella hicimos un webinar, y Beta Guiar, ¿te acuerdas? La médico del deporte, ella también me decía, Cata, aunque estés fatigada, no importa, corre bonito, me decía. Y a mí se me quedó acá, y es verdad, porque cuando uno ya está, cuando supera cuando no es eficiente, porque demanda un gasto energético muy alto, porque yo tenía una hiperpronación severa, baja, imagínense, levantar un auto con un gato hidráulico con la palanca súper acortada. Necesita mucha fuerza para poderlo levantar, ¿cierto? El gato hidráulico es el mismo ejemplo de la carretilla, hablando de la palanca de segundo género. Entonces, yo tenía una hiperpronación severa sin compensar, no la estaba compensando de ninguna manera, muscularmente tampoco estaba condicionada y me demandaba mucho gasto energético poder caminar. Ahora imagínate correr y menos 42 kilómetros. Entonces, claro, cuando me fatigaba era peor y eran unas compensaciones que no puede, o sea, pues una persona coja corría más bonita. Entonces, es esa línea delgada entre cuando te fatigas, empezar a compensar y ahí es el punto en el que más fácil te lesionas de cualquier cosa. Claro, me Ahí, la pasaba con una ese tendinitis punto, rotuliana. ese punto es el más importante a la hora de uno cuando quiere hacer deporte, lo hace por ahí por una cuestión de grupo, amistades, curiosidad, gustos, le atrajo, ve en la tele que le parece bonito y quiere correr y buenísimo. Pero es importantísimo primero saber, que esto lo voy a mencionar para la parte de tratamiento, pero es importante saber cómo te mueves, cómo se mueven tus articulaciones y qué limitación musculoesquelética esquelética tenés. Porque este es el punto de partida. Más allá de que después se puedan hacer un montón de estudios, los cuales te van a dar datos, angulaciones, medidas, tensiones, velocidades, punto de apoyo, te van a dar un montón de datos, pero es importante que uno tenga noción, primero, cómo se mueve. Segundo, cuán elástico es, o cuán flexible es, o cuán elongado está. Tercero es la alimentación. Cuarto es el descanso. Y recién ahí pensar en hacer algún deporte. Porque si tú estas cuatro vos no la tenés clara, lo más factible es que aparezcan las lesiones. Y las primeras lesiones que van a aparecer son las inflamaciones de tendón. Si haces un deporte muy dinámico, como fútbol, básquet, tenis en el peor de los casos, vas a tener desgarros o vas a tener lesiones musculares, que también vamos a lo mismo, es por la falta de movilidad, por la mala alimentación, por la falta de hidratación. Entonces, estos cuatro puntos son como los más importantes para tener en cuenta a la hora de hacer deporte, cualquiera. ¿Para qué? Para evitar lesiones. Entonces, el tema de las tendinitis, repito, es mala alimentación y mala movilidad o mala alineación articular. Punto número uno. Punto número dos, los desgarros. Mala alimentación, mala hidratación y acortamiento de las cadenas musculares, que esto sí va a verse afectado a través de la postura. Entonces, si yo no tengo la valoración de que mi isquiotibial, que generalmente son los músculos que se más desgarran porque son biarticulares y tienen que responder tanto en rodilla como en cadera, lo más factible es que me desgarre, porque si yo voy a correr rápido o hay una pelota que quiero ir a puntear, me desgarro. Otra lesión son los esguinces. A ver, no va a pasar en la cadera un esguince, porque si pasa el esguince de cadera, básicamente vamos a tener una luxación, pero si vamos a tener un esguince de rodilla, como esto que vos estabas diciendo, levantar un auto y que te haga, pase esto, que quede expuesta la cara interna, o un esguince de tobillo, que es el más conocido de todos, pero no así dejarlo como de lado, porque el esguince de tobillo tiene muchos factores de arriba, no tanto los de abajo. Entonces el pie, como estructura de soporte y de adaptación, y sensitiva también, es un órgano que primero tenemos que saber cómo se mueve, fundamental. Segundo, cómo se mueve la articulación del tobillo. Tercero, cómo se mueve la articulación de la rodilla. O si tengo estas aducciones o estos valgos que vos estás mencionando de rodilla, para ver si la rodilla está expuesta a una lesión. Dicho esto, cualquiera sea la patología o diagnóstico que tenga la gente que te había consultado, piénsenlo de esa manera.
Hay otro estudio también dentro de la biomecánica, que es la cinética, que es el que estudia las causas, em, las fuerzas externas involucradas en ese movimiento. Por ejemplo, si recordamos, no les voy a dar una clase de física, tranquilos, acá me imagino que la mayoría son del área de la salud, dicen, escapé de la física y la matemática, ahora viene esta ingeniera a hablarme de... No, solamente un concepto que es muy sencillo, es la segunda ley de Newton. A toda fuerza de acción hay una fuerza de reacción, ¿cierto? Cuando incidimos en la superficie con el pie, pues imaginémonos que esa fuerza que le estamos ejerciendo a la superficie se nos devuelve con un vector con la misma magnitud, pero en sentido contrario. Por donde pase ese vector de fuerza, si pasa por delante o por detrás del eje articular, pues nos va a producir un momento articular, sea flexor o sea extensor, ¿cierto? Entonces también es importante esto porque yo todo el tiempo estoy pensando cuando hago los análisis biomecánicos, pienso en, bueno, si el vector está incidiendo por delante del eje articular y me está produciendo un momento flexor, pasa esto, esto y esto. Si el pie no realiza el contacto inicial con el retropié, con el talón, sino que cae desde los metatarsos, imaginémonos, ese vector de fuerza empieza, llega con mucha magnitud en la parte anterior, ¿cierto? ¿Y hasta dónde va a llegar? O sea, va a ascender también por la parte anterior a la rodilla y esa carga, esa fuerza que se está transmitiendo por la cara anterior, pues se aparte hay una debilidad muscular y está llegando a la rodilla, la parte anterior puede también tener una relación con esa tendinitis rotuliana que viene el paciente. Entonces, eh, es un poco, yo sé que es un rompecabezas, por ahí ahora hay un montón de conceptos, pero es simplemente para generarles también como la inquietud y la importancia de poder analizar a un paciente desde muchas miradas, como decías vos, desde la alimentación. O sea, uno cuando escoge un deporte, sobre todo el atletismo que tiene tanta evidencia de lesiones, uno piensa que es el acto seguido a caminar y se compró unas zapatillas, las más bonitas, o el que lo asesoró, pronación, supinación o neutro, y al otro día se compró la camisa Nike más para la transpiración, bla, bla, bla. No le estoy haciendo publicidad a nadie, pero digo que piensa más en la moda que en la técnica que hay detrás de, ¿sí? Por ahí en ciclismo hay un poco más de conciencia porque no tiene que ir a hacerse un bike fit, porque no le llega el pie bien a los pedales, porque hay que ver dónde está el clip y te hacen un poco la adaptación. Pero en atletismo es como que compraste una zapatilla y saliste a correr mañana, ¿no? Pero hay toda una técnica que hay que estudiar, que hay que saber cómo está, qué necesitas vos, empezando por la elección del calzado. Otra de las lesiones que pasaba mucho, y no me pasó a mí, pero sí a mucha gente cercana del grupo mismo de triatlón, llegaron de moda los Newton, ay, perdón si doy nombres acá, no me van a demandar, ¿no? Y todo el mundo se empezó a No creo. lesionar del, del, del Aquiles, pero rupturas, o sea, lesiones hasta graves. Entonces, y en cambio las chicas que usaban tacones o tacos y estaban súper acondicionadas, tenían súper fuerte y acortado los gemelos, se ponían estos Newton y volaban. Entonces, hasta eso, saber si mi tipo de pisada da para comprarme este calzado o este otro. De hecho, pues aprovecho, perdón, el canal, pero si les interesa este tema mismo del calzado, vamos a dar un webinar sobre esto con una médico española, Silvia Carles Gomá, dentro de poco, de la biomecánica y el calzado, porque tiene muchísimo, muchísimo para Sí, hablar de ahí de misiones para es muy adelante. buena. Es muy buena. Yo vi el webinar del año pasado. Muy buena. Este va a ser específicamente de calzado, pero bueno, hablando pues dentro de uno de los temas, ¿no? O sea, la alimentación, el calzado, la postura. eh, Hay un acróstico que me gustó mucho que hablaban como de la meta, ¿no? La meta de nosotros como profesionales que estudiamos un poco esto, al final es analizar también estos cuatro aspectos. M, movilidad articular, porque frente a una hipermovilidad va a haber una hipomovilidad por algún otro lado o viceversa. E, equilibrio.
porque esto me disminuye el gasto, me aumenta, perdón, el gasto energético. Si todo mi gasto energético está enfocado en mantener ese equilibrio, pues me va a quedar menos energía para realizar el ejercicio, la actividad que iba a, a realizar, ¿no? De tensión muscular o la fuerza, ¿sí? Cuando estamos mal acondicionados muscularmente, bueno, ya decías tú en lo que puede derivar. Y ya finalmente ya la actividad. Esto sin contar, solamente hablando de la parte biomecánica, pero obviamente esto tiene una asociación muy importante con los aspectos fisiológicos, con el aspecto, con toda la valoración clínica y Sí. anamnésica, que es el 80% adicional de todo lo que estamos hablando. Sí, no, no, pero me parece súper acertado pensarlo de esa manera y que la mayoría de las personas que quieran hacer deporte, no importa cuál, tengan que tener en cuenta qué es lo que le pasa en el cuerpo, porque si no, yo voy a hacer un deporte porque va mi grupo y por ahí, o voy solamente porque me lo dijo el médico o porque está mi grupo y la verdad que me cuesta, no porque no pueda hacerlo, ejecutar el movimiento, sino que mi cuerpo por ahí puntualmente hay algo que no me lo está dejando funcionar, lo corregís y podés hacer el deporte sin ningún tipo de problema, pero sí es importante entender cómo funciona el cuerpo. Con respecto al tema de tratamientos, que acá sí ya es más de mi área, pero primero quiero saber tu experiencia cuando tuviste la lesión, cómo hiciste la rehabilitación, cómo fue tu, después yo explico de todo el resto, pero quiero ver tu caso. Me mete en compromiso porque casa de herrera, cuchillo de palo. Es un, no sé si es un dicho internacional o será colombiano. Totalmente. No hice rehabilitación. Nada, o sea, las 10 sesiones que me habrán mandado en la media pelotita ahí para trabajar la propiocepción un poquito, pero no hice. Bien. Con las Ese es banquitas, el caso de los pacientes que terminan por ahí faltando y dice, bueno, ya me voy a arreglar. Pero sí es importante esto de lo que estábamos hablando. Primero la movilidad. O sea, como yo recupero un tipo de rehabilitación, del que puntualmente lo que estamos hablando del tren inferior, es la movilidad. Después, obviamente que tenemos que tener en cuenta, previo, si es agudo o si es crónico. O sea, si me golpeé recién y se me inflama, consejo que por lo menos yo le doy a los pacientes, dejen que la inflamación pase. No tomen corticoides, no tomen antiinflamatorios, no se pongan hielo. Traten de buscar la parte analgésica, sí, para que no les duela, pero no corten la inflamación, porque la inflamación es necesaria. Obviamente que cuando pasó, si la inflamación se sostiene en el tiempo, ahí sí evidentemente hay algún problema alimenticio o hay una infección. No, no hay mucha más vuelta que darle. Pero el tema de la inflamación sí es importante que quede. Después, sí recuperar la movilidad antes que la fuerza. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces se dice anda a fortalecer o anda a levantar peso o metele al cuádriceps. Ya sea cual sea el diagnóstico o el síntoma, primero es la movilidad. Después que tengo la movilidad, está esto que vos dijiste, mencionaste lo del equilibrio. ¿Por qué? Porque si yo no tengo equilibrio, mi articulación, o lo que va a terminar pasando es que el músculo, lo que va a generar es, el músculo me lo va a querer dar, aunque no sea su función principal el darle el equilibrio. Y ahí lo que va a generar es una lesión muscular. Entonces, primero, estadio. Segundo, la movilidad. Tercero, la estabilidad o equilibrio. Y recién ahí empezar un trabajo de fuerza. Obviamente que es ir incorporando movimientos independientes. Si yo me lesioné un esguince de tobillo, ¿qué me interesa? Caminar. Tan básico como eso, necesito volver a caminar. Si yo me esguincé la rodilla, lo mismo, yo necesito que sea funcional para poder agacharme y levantarme, poder caminar y descargar peso sin inflamación. Después sí, genero dolor lumbar, que termina pasando cuando yo tengo alguna lesión de tobillo, de rodilla o de cadera, se termina generando algún tipo de lumbalgia. Primero identificar si la lumbalgia se da cuando me siento o cuando me paro, porque también ahí te cambia el cuadro de terapia. Porque una cosa es que a mí me agarra una lumbalgia producto de que me senté y a mí me agarra una lumbalgia producto de que me paré. Entonces ahí sí te va a cambiar la posición del sacro y lo cual también te va a cambiar la posición de la pelvis
y de las cadenas musculares. Entonces, acá también es ver si en alguna de las evaluaciones o previamente tuve algún síntoma en el pie, porque seguramente si yo tengo una torsión, uno de los dos pies va a sufrir. Es inevitable eso, es inevitable. Entonces, el paso a paso de la rehabilitación, yo cuando lo hago es así. Después pueden poner otro tipo de formas de rehabilitación o está excelente, porque no es que hay un protocolo universal de cómo se tienen que hacer las cosas, sino que al paciente le sea funcional y que obviamente que el terapeuta se sienta cómodo con ese tipo de rehabilitación. Pero el tema de la estabilidad me parece que ahí es un punto bastante importante, porque la fuerza, como nosotros caminamos, hay ciertos músculos que son antigravitatorios y ya se están ejercitando, que nos permiten obviamente el movimiento. Una vez que tenemos estabilidad y empezamos a trabajar un poco la fuerza, el movimiento final con el cual yo considero que ese paciente ya puede volver a hacer descarga de peso con un poco más de intensidad es que haga una sentadilla completa. Que vea cómo se hace la sentadilla completa si tiene la triple flexión, ya sea de cadera, rodilla y tobillo. ¿Por qué? Si yo tengo, como vos mencionabas, tengo una hipomovilidad, voy a tener una hipermovilidad en algún otro lado. Y ahí voy a generar una nueva lesión a futuro, porque donde yo no comprimo, o sea, no genero como si fuese un resorte, que me comprimo y me levanto, a la larga o a la corta voy a terminar teniendo una lesión nueva. Básicamente, eso como algo bien resumido de lo que sería una rehabilitación. Después, obviamente, puedes usar un equipo, puedes usar la mano, puedes usar taping, puedes usar una plantilla, puedes usar zapatillas, compresión, lo que quieras. Te iba a preguntar, y complementar la rehabilitación, por ejemplo, con em, ayudas ortésicas, hablando de plantillas personalizadas, ¿no? Porque ya sabemos Sí, que las plantillas estándar, si hablamos en un principio de que no hay una simetría, pues no tendría sentido tampoco pensar en una plantilla estándar. Pero por ahí ayuda y veía varios artículos científicos donde se evidenciaba cómo el mejorar la alineación ya propiamente de la extremidad a través de las plantillas o las ortesis plantares, pues también contribuía a que se estimulara la activación de unos grupos musculares más que otros. Entonces sí, ayudaba total. un poco en todo el proceso también de rehabilitación. Porque en mi caso también ha sido una experiencia personal con mi pie que en realidad es cabo hiperpronado, ¿no? Me lo querían operar cuando era niña por pie plano, me quisieron operar muchísimos médicos, mi mamá muy sabia no quiso que me operaran y, y cuando empecé a usar plantillas ortopédicas que me las empecé a diseñar yo misma, o sea que estudié todo esto, me dejé de lesionar también. No digo que es por la plantilla, por muchas No, cosas, porque ayuda, entendí cómo ayuda. caminaba y vi todo lo que necesitaba hacer Por alrededor eso, de él. por eso siempre cuando, o sea, vos tenés, o por lo menos yo, cuando hablo con el paciente es primero ponerte en situación, ¿podés o no podés? Porque hay mucha gente que por ahí no puede, hay otra gente que sí. Entonces, yo trato de que cada vez que explico, o que cada vez que cuento, o cada vez que hago un posteo, es para que lo hagan con las cosas que tienen a mano. Ahora, vos me decís, che, Nico, mirá, yo puedo hacerle la plantilla, hacétela. Hacétela porque que sea personalizada y que te evalúen de punta a punta. Que como hacen en Next Step con los chicos que tenemos este tipo de evaluación, que es una evaluación dinámica con la plataforma, pero a su vez le agregamos una evaluación osteopática. Entonces, te cambia la forma de entender la pisada. Muchísimo te la cambia porque obviamente una cosa es que yo le meta una ortesis plantar en el pie derecho con un realce, ya sea en la oliva, de metatarsal o en el talón o de adentro o afuera, lo que fuese, y en realidad está teniendo un problema porque le falta una muela. Entonces yo voy a estar constantemente trabajándole el pie y por ahí si va al odontólogo y se acabó el problema. Entonces ahí hay una alineación corporal también. Pero todo lo que ayude a mejorar la alineación articular y todo lo que ayude a mejorar la descarga de peso para cualquier tipo de rehabilitación del tren inferior es positivo. Eso también que mencionabas desde la mordida. Hay estudios, hay evidencia científica que habla de cómo
los músculos masticatorios, la articulación temporomandibular tiene una incidencia importante en todo, en la postura, en la dinámica. De hecho, uno de los protocolos del análisis de estabilometría es está relacionado con la articulación temporomandibular. Y ahora al principio que hablabas también un poco de cuando el centro de gravedad estaba desplazado o había una sobrecarga en la extremidad, claro, la fácil es pensar, ay, pongo un realce acá, o esa es una de las preguntas que más hacen, ¿no? Yo puedo ver una dismetría en cómo se reparte la, la distribución de cargas en cada extremidad, absolutamente no, porque hay tantas compensaciones, o sea, eso desde la física es muy fácil de entender porque el ser humano no es un cuerpo, no es un cuerpo rígido, ¿no? Estamos constituidos por segmentos corporales que hace que se complique un poco más la situación. Entonces, pensar que puede ser que tenga una dismetría, pero que esté compensada con una escoliosis y con eso no lo podemos evidenciar en la distribución de cargas y a mí me ha pasado mucho, dismetrías de, pero 2 3 centímetros y tiene una repartición de cargas del 50%. Y vos decís, pero ¿cómo? O al contrario, dismetrías de 4 o 5 milímetros, que en realidad no es nada, y tiene una distribución de cargas de 60-40. Entonces, es dentro de eso lo damos en un curso, o lo doy en un curso que hablo de los errores en la interpretación. Y es esta falta de hacer un zoom out y analizar todo, postura, todo. Sí, es que es importante entender justamente esto. De hecho, yo siempre le digo, si vos querés evidenciar si la, la pisada es la culpa o vos decís, bueno, le voy a poner un realce, primero, hacelo con los ojos abiertos. Segundo, hacelo con los ojos cerrados. Y estoy hablando estático, después haces el dinámico. Tercero, hacelo con la boca abierta. Cuarto, hacelo con la boca cerrada, mordiendo. Quinto, hacelo escuchando música. Si vos en todas esas evaluaciones lo podés hacer tanto estático como caminando de forma lineal. Si vos con todas esas estímulos te da igual, vas al pie, ya está. No hay mucha vuelta que darle. Ahora, si te cambió, ahí te está diciendo qué receptor es el que vos tenés que empezar a trabajar y no directamente poner la plantilla, porque lo que la plantilla lo que va a hacer es ayudar a la descarga de peso, pero no va a corregir en ese caso. Y obviamente, si yo tengo un problema, por ejemplo, en este caso que estamos hablando del ATM, el centro de equilibrio está dentro del oído. Entonces, si yo estoy mordiendo mal, el hueso va a abrir mal y si mueve mal, el sensor se va a empezar a mover de manera incorrecta. Entonces, el cuerpo tiene que estar corrigiendo constantemente a través del tono postural que viene por la parte posterior para mantenerte derecho. Ahí nos hicieron una pregunta sobre qué opinan sobre las plantillas posturales o neurosensoriales que trabajan de manera muy diferente a la ortopédica. Totalmente. De hecho, yo ese tipo de plantillas, cuando hice el posgrado con Marco Tramontano de posturología, se usaban bastante. Los usaba bastante. De hecho, te cambia muchísimo el tono postural, te realinea el eje de gravedad. Para mí, para mí es muy acertado poder usarlo hasta que se le hace el tratamiento necesario, y esto corre por mi cuenta, se hace el tratamiento necesario hasta que el receptor se reequilibre. Porque obviamente que el cuerpo necesita reequilibrarse porque esto es una manifestación de esto del me perdí y se pone un sensor, o se pone un estímulo de bajo grado para que el cuerpo corrija. Pero sí, totalmente. No sé, Cata, vos qué opinión tenés sobre ese tipo de plantillas. No, justo iba a nombrar a Marco. Si te interesa, él ha hecho muchas publicaciones científicas, Marco Tramontano. Es italiano, pero habla bastante bien español y creo que está en inglés, algunas, no sé si en español, pero bueno, hoy con Google Translate todo se puede. Hay una reciente que me interesó mucho porque habla de la estabilidad postural dinámica. Em, yo creo que de quienes han publicado más sobre este tema de las plantillas sensoriales es él. Y son estímulos de 2 milímetros aproximadamente
y van ubicados en sí, la verdad que como pues yo no estoy en la parte terapéutica, no tengo de mano al paciente para ver qué beneficios tiene, pero como tú lo acabas de decir y lo sé por él porque yo he trabajado diseñándole a él muchas plantillas que son muy beneficiosas como complemento durante el tratamiento. Sí, sí, así que Bruno, espero que te hayamos respondido la pregunta. Pero sí, 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 no, para mí es una buena herramienta terapéutica. Yo creo que ya en un par de años voy a retomar a hacer otra vez el posgrado de posturología. Ya entre osteopatía, PNI y todo, ya se me está quemando la mente. Ya no me da los horarios para hacer tanto. Bien. Bueno, Cata, te agradezco un montón por esta charla que fue más suelta, más tranquila, más relajada que por ahí las últimas que hicimos en los webinars, que por ahí un poco más técnica. Pero nada, me parece que fue una linda charla, conceptos bien claros, simples, para que se puedan entender. Y nada, agradecerte otra vez. Bueno, no, qué timing, mira, se me despertó la otra. Está Gracias a todo vos, cronometrado. gracias a vos por la invitación y espero que nos encontremos próximamente en otro. No Y si vengan. no, bueno, invitados a todos a los webinars. Vamos a dar uno, no sé si anticipo desde ya, más o menos en mayo. Y para quienes estén ahí por Argentina, por ahí podemos hacer algo presencial. Pero bueno, gracias Nico Estaría bueno. y nos vemos pronto. Cualquier pregunta que se les ocurra y te quieran hacer a ti, me la transmiten sin problema. Gracias. Gracias Bueno, a todos también. gracias a vos. Saludos. Chao. Chao, Chau, chao, chau. saludos.